Sean bienvenidos al curso de Principios y Herramientas Básicas de Computación. En este video veremos algunas operaciones básicas en Microsoft Excel. Para empezar, debemos introducir los datos y esto lo haremos en las celdas. Podemos activar cualquier celda haciendo clic sobre ella, nos desplazamos simplemente haciendo clic o utilizando las flechas del teclado. En cada celda introduciremos un valor, que puede ser de tipo texto, número o cálculo. Ahora introducimos un texto y nos fijamos en que lo que estamos escribiendo aparece en la barra de fórmulas. Una vez que introducimos la información, con la tecla Intro, pasamos a otra celda. Aquí introduciremos un número, y cuando hacemos Intro, vemos que el texto quedó a la izquierda y el número a la derecha. Esto puede servir para comprobar que los datos que introducimos son correctos. Por ejemplo, si introducimos mal una fecha, quedará a la izquierda. Si queremos modificar el contenido de una celda sin borrarlo, hacemos doble clic sobre este, o hacemos las modificaciones en la barra de fórmulas. Para borrar, podemos utilizar la tecla de suprimir, y borrará el contenido de las celdas seleccionadas. Pero de esta forma solo se elimina el contenido, cualquier otra cosa, como comentarios o formatos aplicados no se eliminan. Por ejemplo, al borrar un número con la tecla suprimir y colocar otro, no hay ningún problema, pero, al borrar un número con el formato de fecha y escribir otro número cualquiera, lo transforma a una fecha. Entonces debemos borrar seleccionando la celda y utilizando el botón borrar en la ficha de inicio. Desplegando el botón veremos todas las opciones, pero para realmente limpiar la celda, seleccionamos borrar todo. Ahora al escribir un número, aparecerá solamente ese número ya que borramos el contenido y el formato. Es importante seleccionar correctamente las celdas antes de dar cualquier orden. A continuación, veremos las técnicas de selección. Podemos seleccionar cualquier grupo de celdas arrastrando el ratón, nos colocamos dentro de la primera celda que queremos seleccionar, y arrastrando seleccionamos las que queramos. Pero, si arrastramos del borde, la celda se desplaza. Aparte de seleccionar una o varias celdas, podemos seleccionar toda una fila o columna, simplemente haciendo clic en la etiqueta correspondiente, tanto de columnas como filas. Si queremos más de una fila o columna, nos colocamos en la primera que queremos seleccionar, y a partir de ahí arrastramos. Para seleccionar toda la hoja, simplemente hay que hacer clic en la intersección de columnas y filas, en esta casilla. Si las celdas que queremos seleccionar no son consecutivas podemos usar la tecla Control, por ejemplo, seleccionamos estos montos y presionando la tecla, seleccionamos las fechas. Cuando tenemos muchos datos o tablas en una hoja de cálculo, es muy incómodo buscar algunos de ellos. Para ello, es muy útil dar un nombre a determinadas zonas de la hoja, por ejemplo, en esta parte seleccionamos los datos del grupo hogar y utilizamos cuadro de nombres. Lo desplegamos y le damos un nombre. De esta forma, si en algún momento queremos buscar estos datos, vamos al cuadro de nombres y aparecerán todas las zonas que definimos. Entonces, como ya sabemos, los datos en Excel se distribuyen en filas y columnas. Puede darse el caso de tener que añadir alguna columna entre dos existentes. Por ejemplo, si quisiera agregar una columna entre el monto y motivo, selecciono la columna que debe desplazarse, en este caso la de motivo. Una vez seleccionada, en el grupo celdas de la ficha inicio, encontraremos el botón insertar. Al desplegarlo seleccionaremos la opción de insertar columnas, añadiendo una nueva y desplazando el resto. Si hubieran cálculos, estos se recalcularían y todo quedaría correcto. Si en lugar de una, se necesitan más, la manera de hacerlo es seleccionando tantas columnas como queramos añadir. Por ejemplo, entre motivo y fecha, añadimos 3 columnas. Para eliminar, seleccionamos las columnas a eliminar y en el grupo de celdas encontraremos la opción de eliminar columnas. De la misma manera que hemos insertado y eliminado columnas, lo podemos hacer para las filas, la única diferencia es que seleccionaremos la etiqueta de fila y que en el botón de insertar o de eliminar encontraremos activa la opción de insertar o eliminar filas. Podemos cambiar el ancho de las columnas y el alto de las filas. Para hacerlo simplemente hay que arrastrar las fichas.
Por ejemplo, en la columna C, hace falta más espacio. Nos colocamos encima de la línea que indica el final de la etiqueta C y arrastramos, al soltar ya está modificada la columna. Normalmente el problema que podemos tener es saber la anchura que necesitamos. Para ello, lo mejor en lugar de arrastrar, es hacer doble clic en esta línea de final de etiqueta para que se adapte automáticamente al contenido. De esta manera aprovechamos bien el espacio y nos aseguramos de que todo el contenido sea visible. Lo mismo pasaría teniendo seleccionadas varias columnas, por ejemplo, seleccionando todas las columnas y haciendo doble clic en cualquiera de ellas, se adapta el ancho de las columnas al contenido de cada una de ellas. Esto es algo que podemos hacer siempre cuando acabemos de introducir los datos. Lo mismo haríamos con las filas. Arrastramos el final de etiqueta para modificar su altura y con un doble clic hacemos que se adapte al contenido. En algún caso, puede ser útil esconder alguna columna o alguna fila. Por ejemplo, seleccionamos esta columna, vamos al botón Formato del grupo Celdas y aquí encontraremos las opciones de ocultar y mostrar. En este caso, elegimos ocultar columnas, pero también podemos ocultar filas. Esto no afecta a los cálculos. Y si con esos datos se hubiera hecho alguno, estos seguirían correctos. Para volverla a mostrar, tenemos que seleccionar desde la columna anterior hasta la siguiente, de manera que también seleccionemos la columna oculta. También podemos seleccionar toda la hoja, para asegurar que se muestren todas las columnas ocultas. Luego con el botón Formato, en la opción Ocultar y Mostrar, buscamos Mostrar columnas. Esta opción puede ser útil para casos en los cuales esa información no debe verse pero es necesaria para cálculos o para usos posteriores. Como en cualquier otra aplicación, podemos copiar datos y pegarlos en otra parte del documento, otro documento de Excel o de otra aplicación. Para esto utilizamos las herramientas de copiado y pegado, que tenemos en el grupo portapapeles de la ficha Inicio o directamente con el clic derecho. Como siempre, primero seleccionamos los datos, después cortar o copiar, nos dirigimos a la zona donde queramos colocar estos datos y luego de seleccionar la celda, botón de pegar o clic derecho y pegar. Ahora veremos cómo Excel puede ayudarnos a la hora de introducir los datos. Si seleccionamos la primera celda, vemos como en la esquina inferior derecha hay un punto, que es el punto de relleno. Si lo arrastramos, se repite el valor y sucede lo mismo para el caso de los textos. Cuando el texto contiene un número al principio o al final, si arrastramos, con los números hace una serie numérica. Lo mismo pasará con las fechas, no se repetirán, sino que se creará una serie numérica con estas fechas. Pero si lo que queremos es hacer una serie numérica sin la necesidad de escribirlo, debemos tener en cuenta que hace falta más información, o sea el incremento que queremos dar. Por eso ponemos al menos los dos primeros datos. Por ejemplo, 1 y 2, ahora al seleccionar ambas celdas y arrastrar el punto de relleno, creamos la serie numérica. Si en lugar de 1 y 2 hubiésemos puesto 1 y 4, nos fijamos que en este caso el incremento es de 3. Estas series también las podemos hacer con el botón Rellenar y la opción Series. Nos aparece un cuadro donde tendremos que especificar los datos necesarios. En primer lugar tenemos la opción de crear la serie en filas o columnas. Después especificamos qué tipo de serie queremos, lineal, para sumar el incremento, o geométrica si queremos multiplicar. La cronológica para una serie con fechas y autorrellenar para repetir el mismo valor, útil sobre todo para textos. Siempre tenemos que especificar el incremento que queremos aplicar. Si la serie es cronológica, se activará la unidad de tiempo y para finalizar el límite. Así indicamos dónde acabará la serie. Excel también ofrece unas series predefinidas que pueden ser útiles. Por ejemplo, los días de la semana y meses del año. Incluso no es necesario empezar por el primero, pero cuando llega al último, vuelve a empezar. Estas series se pueden modificar o crear nuevas. Para esto, nos dirigimos a la ficha de archivo, opciones avanzadas y en el apartado general, modificar listas personalizadas. En una hoja de cálculo podemos tener muchos datos. Para eso es muy útil la opción de buscar y seleccionar.
Desplegamos el botón y en la opción de buscar nos aparece el cuadro de diálogo. Escribimos lo que necesitamos y seleccionamos Buscar todo, para que nos muestre todos los datos que cumplen con esa condición, en orden de aparición. Podemos dirigirnos directamente a cada celda simplemente con un clic en este listado o desplazándonos con las flechas del teclado. Por encima de esta lista podemos modificar los criterios de búsqueda. Por último, también podemos indicar que la búsqueda la haga comprobando que el formato coincida con lo que le pidamos, por ejemplo, moneda o fecha. Para eliminar el formato de búsqueda, vamos al botón de formato y a la opción Borrar formato de búsqueda. En este mismo cuadro encontramos la pestaña Reemplazar, que utilizaremos para sustituir un valor por otro. Activamos la pestaña y la única diferencia es que nos añade el campo de reemplazar, donde pondremos el valor por el cual queremos reemplazar lo que buscamos. Por ejemplo, vamos a pedirle que busque hogar y lo reemplace por minúsculas. Las opciones son las mismas, podríamos ir directo a reemplazar todos y hará todas las sustituciones, pero lo ideal sería primero buscar todos para que nos muestre la lista, por si queremos comprobar algún dato. Si ya estamos seguros, seleccionamos Reemplazar todos o Reemplazar para ir uno a uno. Esta opción de reemplazar la tenemos igualmente en el botón Buscar y Seleccionar. Para ordenar los datos de la tabla tenemos el botón Ordenar y Filtrar. Desplegando este botón, encontramos las dos primeras opciones, para ordenar de forma ascendente o descendente. Antes de elegir cualquiera de estas opciones, debemos hacer clic dentro de la columna que queremos ordenar. Por ejemplo, si queremos ordenar por prioridad, hacemos clic en cualquier celda de esta columna, vamos al botón Ordenar y ordenamos de menor a mayor. También tenemos una tercera opción, Orden personalizado, que utilizaremos para ordenar por varios campos. Siempre antes de elegir esta opción, debemos comprobar que estamos dentro de la tabla. Aquí nos pedirá que especifiquemos exactamente según qué campos queremos ordenar. Siempre y cuando esté activada la opción de Mis datos tienen encabezado, y tengamos una primera línea con títulos, nos aparecerán las cabeceras de las columnas. Si no, aparecerían las etiquetas de las columnas. En un primer nivel podemos indicar que ordene los datos por prioridad, ya sea en orden ascendente o descendente, según los valores de las celdas. Para ordenar por nivel de prioridad, pero de mayor a menor monto, tenemos que agregar un nuevo nivel. Cada nuevo nivel solo se aplicará cuando haya una repetición en el nivel anterior. Igual que podemos añadir o eliminar filas y columnas, también podemos añadir o eliminar hojas de cálculo. En la parte inferior de la hoja, al lado de las etiquetas, podemos añadir una nueva, y para eliminar, hacemos clic derecho sobre la etiqueta y seleccionamos Eliminar. En los botones del grupo Celdas, al igual que teníamos Insertar filas o columnas y Eliminar filas o columnas, también tenemos las opciones de Insertar o Eliminar hoja. Además, en el botón Formato, también podemos ocultar alguna hoja. Si queremos volver a mostrarla, volvemos a la opción Ocultar y Mostrar, elegimos Mostrar hoja y nos preguntará cuál de las hojas que hemos ocultado queremos visualizar. En este botón de formato, encontramos algunas opciones para modificar las características de las hojas. Para cambiar el nombre, basta con hacer doble clic sobre la etiqueta. La posición de una hoja no es fija, podemos arrastrar las hojas y colocarlas donde queramos. También podemos duplicar una hoja en otro libro, para eso elegimos la opción Mover o Copiar e indicamos dónde la queremos duplicar. Primero seleccionamos el libro, y luego la opción Crear una copia, o si no lo que haríamos sería un traslado. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por su atención.